Actualmente en Venezuela, la situación hospitalaria, de insumos médicos y la vacunación se ha visto afectada. La escasez de estos recursos han mermado la salud del venezolano. Especialistas manifiestan que no existen datos que permitan asegurar que se hayan alcanzado las metas de cobertura en vacunación para proteger a la población en riesgo de adquirir diversas enfermedades. Según el programa ampliado de inmunización, se conoció que en la actualidad existen problemas de logística para transportar las vacunas, así como en el sistema de refrigeración para conservarlas en diferentes locaciones. Venezuela ha sido catalogada como el país más vulnerable de América del Sur con respecto a la producción de medicamentos esenciales, alrededor de 85%. Pero usted considera que en nuestro país contamos con las vacunas necesarias para prevenir enfermedades como la difteria, la influenza, hepatitis A y B, sarampión, neumococo, polio y varicela. Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta #Reporte Vacunas a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar. Situación complicada la de Venezuela. Bueno, la situación política, económica y social sigue pues generando preocupación en todos los venezolanos. Vaya hoy nuestra palabra de condolencia a todos esos hogares que se ven enlutados por la situación política. Pasamos al tema de hoy. Con la introducción inicial realizada por nuestro equipo de producción, se agrega que Venezuela tiene por lo menos 4 años con un déficit de vacunas importante que ha venido agudizándose a lo largo de los años, entre otras cosas, debido a que los laboratorios comenzaron a irse del país por las deudas que el gobierno les mantiene en dólares. La escasez de vacunas se ve tanto en los hospitales públicos como en los centros privados. Vale destacar que el Ministerio de la Salud debe proveer 11 vacunas y hoy en día solo se consiguen 2 o 3. Desde el Ministerio de la Salud se alegan falta de recursos por la caída en los precios del petróleo. Este año y luego de 20 años ininterrumpidos, Venezuela no participó en el programa de vacunación de las Américas. Lo hizo solamente en 2 estados puntuales. Es por ello que hemos visto la reaparición de las enfermedades ya erradicadas en el país desde hace muchos años. Esto tiene consecuencias en una alta tasa de mortalidad infantil que, según las cifras oficiales presentadas por el Ministerio de la Salud el año pasado, cerró en 30,12% en la semana 52 en comparación con la del año 2015. Vale destacar que el Estado es el responsable de traer las vacunas y por ello estaría dejando de cumplir con su responsabilidad, que es constitucional y que debe garantizar la salud a todos los venezolanos. Este es nuestro tema de hoy, es por eso que los invitamos desde ya a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. La etiqueta de esta noche #Reporte Vacunas. Los invitamos a enviar sus comentarios desde ya. Tenemos además nuestras cuentas personales @Canelón del Valle en Twitter, Instagram del Valle Canelón, este y otros temas de interés nacional. Por ejemplo, algunas de las preguntas que ha seleccionado nuestro equipo de producción para el programa de esta noche. ¿Cada cuánto tiempo cree usted que deberían realizarse las jornadas de vacunación? Nos gustaría saber si usted cree que los hospitales del país cuentan con los insumos necesarios. Y otra, si realizan constantemente jornadas de vacunación en su comunidad y sobre todo, ¿desde cuándo o cuándo se realizó la última? Eso sería muy importante, además que nos diga de qué estado y de qué zona del país es. ¿Qué tipo de vacunas suelen tener en las jornadas que realizan en su entidad? Y si considera que el gobierno realiza las inversiones adecuadas en materia de salud. Todas las respuestas deben venir acompañadas con la etiqueta #Reporte Salud. Y sin más, vamos a comenzar con nuestro compañero Carlos Peñalosa. En el día de hoy, él realizó un trabajo sobre el tema. Veamos. El presidente de la Subcomisión de Salud de la Asamblea Nacional, José Manuel Olivares, explicó que el déficit de vacunas en el país se ha acentuado por irregularidades en la cancelación de insumos adquiridos a través del Fondo Rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud. El Fondo Rotatorio no es más que un fondo que creó las Américas, la Organización Panamericana para la Salud, para que entre todos pagara vacunas para todos. Entonces, entre todos se hace un pote, todo el mundo pone plata y todo el mundo tiene vacunas según sus necesidades, desde México hasta la Patagonia. Venezuela le debe plata y se ha restringido un poco, a pesar de que le han dado mucho fiado, por usar una palabra popular, le debe plata y no le han dado vacuna. Paralelo a eso, nuestro país, en una estafa más, creó una fábrica de vacunas que queda dentro de nuestra UCB.
no produce una vacuna, no ha producido una vacuna. Ellos simplemente compran vacunas vía Cuba, vacunas hechas en Cuba y le pegan una etiqueta en la supuesta fábrica de vacunas. Olivares sumó a los problemas la opacidad en la información referente a la epidemiología, considerando que esto impide que los organismos internacionales colaboren de manera eficaz en la solución. No teníamos boletín epidemiológico desde octubre del 2013. Entonces, si yo soy OMS, en Venezuela todo está bien, yo no tengo por qué hacer unas jornadas especiales, yo no tengo por qué enviar recursos, porque Venezuela me está reportando que está bien. El interlocutor válido entre la OMS con su sede en Washington o la PAHO, que es la Organización Panamericana de la Salud, es el Ministerio de Salud. Entonces, esa política del Estado venezolano de ocultar información no le permitía a la OMS o no le permite saber que han fallecido más de 11.000 niños entre 2013 y 2016. El parlamentario consideró que esta realidad demuestra el fracaso de las políticas y proyectos enmarcados en la medicina preventiva. Si Barriodentro era para hacer prevención y promoción para la salud en sectores populares y tú tienes un porcentaje de vacunación municipal alrededor del 40 al 45%, te habla que hay un fracaso entre una política y un resultado. Para que tengan una idea quienes nos ven, la OMS, Organización Mundial para la Salud, establece que los porcentajes de cobertura y protección de vacunación deben oscilar del 95 al 98%. En Venezuela estamos sobre el 45%. Lo que quiere decir que es un fracaso total y rotundo. José Manuel Olivares precisó además que la centralización del sistema de salud público disminuye el alcance de los planes de vacunación. Las vacunas, la mayoría tienen que tener una cadena de frío, es decir, están refrigeradas y conservadas con unas características que permitan que ese agente inmunógeno que está dentro de la vacuna, un ser vivo que cuando entre en mi cuerpo me genera memoria o reacción inmunológica. Por eso cuando vacunan a los niños y dicen le dio fiebre, es porque hay una reacción inmunológica que genera protección. Imaginen ustedes que sale la vacuna de aquí de Caracas, en este afán centralista, cuando llega a Santa Elena de Guairén, o se accidentó el camión, o se fue la luz, o no la refrigeraron bien, y esa vacuna se va a dañar. Entonces al final tienes dos grandes cosas, un mal sistema de salud, una mala distribución de vacunas y un gran negocio cuando traes vacuna chimba de La Habana, Cuba, y no, como toda América, vas al fondo rotatorio y compensatorio. Organismos internacionales no conozcan la situación que vive Venezuela en materia de salud. El parlamentario agregó que estos problemas relacionados con la importación de las vacunas trascienden también a otros sectores y a otros insumos necesarios para el tratamiento de enfermedades como el VIH-Sida. Del Valle, con esta información, el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar, como siempre, invitando a la audiencia a seguir disfrutando de nuestro espacio. Muchísimas gracias, Carlos, por tu aporte. Bueno, esta es la visión no solo de un diputado de la Asamblea Nacional, sino también quien es médico de la República y tiene conocimiento del tema. Vale destacar que la etiqueta esta noche es el numeral reporte vacunas, es el tema que estamos pues tratando la noche de hoy, aunque está enmarcado dentro de la salud en Venezuela. Hablando de esto, tenemos una información que compartirles. Salió publicada en el diario El Nacional el pasado 12 de mayo. Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría aseguran que no hay vacunas en el país en el contexto de la Semana de la Vacunación de las Américas 2017, una fecha que países como Ecuador, Panamá y Colombia celebran porque están muy bien surtidos. En Venezuela, en cambio, hay en este momento un grave déficit de vacunas que afecta tanto al sector sanitario público como al privado. Tenemos 2 años sin vacuna contra el neumococo. En el estado Bolívar solo se ha colocado 50% de las vacunas contra la difteria, cuando lo mínimo alcanzable debe ser 90% y lo correcto el 100%. Llevan 3 años en lo que no se recibe la vacuna contra la varicela, tampoco se coloca desde hace tiempo la vacuna contra la fiebre amarilla. El año pasado fueron muchos los niños que no recibieron su dosis de la BCG contra la enfermedad de tuberculosis. Esto lo dijo la presidenta o el presidente de la Sociedad Venezolana de Puericultura y Pediatría, Uniades Urbina Medina. Vamos a compartir con ustedes algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta y nuestras cuentas. La etiqueta numeral reporte vacunas, nuestras cuentas @reporte_gb en Twitter e Instagram. Nos dice Henry Aponte, la ausencia de políticas incluyó un progresivo desabastecimiento de medicinas, insumos y materiales médicos. Y también nos envía allí una gráfica bien bueno sobre el esquema de vacunas que deben tener los niños desde recién nacido hasta por lo menos los 24 meses o los 2 años. Allí está reflejado y que todos además lo deben tener. Es importante, sobre todo esos primeros años. Roman Martínez, nuestros recién nacidos no cuentan con el esquema de vacunación, lo que los hace vulnerables a una frágil salud. Aquí en el TUI no hay vacunas, lo lamentable es lo que pueda sucederle a nuestros infantes ante esa ausencia. Mari Nieves opina que después de ser pioneros en América Latina, ahora somos el peor ejemplo, lo que ningún país quiere ser ni parecerse. Tenemos que antes de ir a la pausa hacer un servicio público y
por favor preste atención porque se necesita con carácter de urgencia para el señor Darwin Sarmiento los siguientes medicamentos: doxorubicina 50 miligramos en ampolla, dacarbicina 200 miligramos en ampolla. Por favor, las personas que lo puedan tener, llamar a los teléfonos 0416-210-0192, 0416-210-0192 y 0212-416-7794. De antemano, muchísimas gracias. Y continuamos en Reporte Estelar revisando la situación del programa de vacunación en Venezuela. Hay escasez de vacunas en estos momentos, tanto en los centros públicos y privados, lo cual por supuesto repercute en la incidencia de enfermedades que en Venezuela habían sido erradicadas desde hace mucho tiempo, por lo menos 20 años, y que hoy están volviendo a aparecer, además con incidencia sobre todo en nuestros niños, con una tasa de mortalidad bastante elevada si se compara las cifras del año 2016 con las de 2015. Además son cifras oficiales dadas a conocer por la ex ministra de Salud, que por cierto fue despedida de su cargo sin ningún tipo de explicación luego de darse a conocer este boletín epidemiológico luego de muchos años de ausencia. A esta hora volvemos a establecer contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa, nos trae un nuevo trabajo. El infectólogo Luis Echezuría consideró que la carencia de vacunas en Venezuela representa un deterioro paulatino de la medicina preventiva, cuya situación se complica con la escasez de medicamentos para los tratamientos. Vemos que las madres se quejan de que no hay vacunas suficientes de rotavirus, que a veces van a los ambulatorios y no los hay, que no hay vacunas de otra índole como neumococo. Y te hablo de estas dos porque esas dos están muy bien remarcadas en este boletín, donde se evidencia que en el año 2016 esas carencias se traducen en que hubo una situación de franca epidemia, tanto de diarreas como de las neumonías, y específicamente en los menores de un año y muy puntualmente en los menores de un año. Echezuría recalcó la necesidad de cumplir en su totalidad con los esquemas de vacunación correspondientes al programa ampliado de inmunizaciones. No hacemos nada poniéndole una fracción de lo que realmente corresponde. Si son 3 dosis de una vacuna, son 3 dosis, pues eso está demostrado universalmente. Y entonces ahí vemos la falla y eso se traduce entonces en enfermedades que son muchísimo más costosas de evaluar o de tratar, porque es hasta un dicho popular, pues no hay que ser muy inteligente ni muy académico para entender que más vale prevenir que lamentar, y ahí es donde está el gran peso de lo que estoy diciendo. No obstante, el profesor universitario destacó la necesidad de concretar la descentralización del sector salud para focalizar las áreas de brotes de epidemia. Eso en salud está clarísimo en todas partes del mundo, inclusive desde los años 80 estamos hablando de la municipalización de la medicina en lo que es la gestión y la administración. En ese orden, pues vemos que sí, el Estado en esta política que ha manejado, pues que es la centralización, que tiene algunos inconvenientes. Luis Echezuría agregó que es necesario publicar periódicamente las estadísticas correspondientes al boletín epidemiológico. Muchísimas gracias a Carlos por tu aporte. A esta hora nos vamos a trasladar al estado Bolívar. Allí nuestra compañera María de los Ángeles Leña también nos hace un reporte de la entidad. Sobre todo es uno de los estados que mayor incidencia en materia de salud ha tenido por la falta de vacunas. Agradecida por el contacto del Valle. Con respecto a este tema conversamos con el director de salud de la alcaldía del municipio Caroní, el doctor Víctor Gómez, quien comenta un poco acerca de los planes de vacunación que realizan en esta zona de la entidad bolivarense. Desde el 29 de abril, el Ministerio del Poder Popular para la Salud ha implementado un proyecto masivo de vacunación en los diferentes módulos de la alcaldía de Caroní. Nosotros tenemos aquí en Caroní, dependiente de la alcaldía de Caroní, 15 ambulatorios que tienen un funcionamiento, vamos a ser crítico, ¿no?, de un 80%. Sabemos que hubieron focos de difteria a nivel del municipio que fueron debidamente tratadas y oportunamente. Hubo una campaña masiva por medio del Ministerio Popular para la Salud. Cuando estaba el proyecto de las enfermedades, las vacunas las estaban vendiendo y las dosis de vacuna costaban hasta 10.000 bolívares fuertes. Actualmente el gobierno nacional, por medio del alcalde Tito Oviedo aquí en Caroní, en el estado Bolívar, está implementando programas masivos
de vacunación activos y que la gente se puede beneficiar directamente. Somos zona endémica de algunos problemas como paludismo, por mencionarte. Las políticas de salud están diseñando programas para atacar esa situación. ¿En qué consiste nuestro proyecto? Porque es importante, que creo en la entrevista, en llevar a las escuelas municipales y estadales todo lo que consiste en materia de vacunación. Ir a las escuelas por áreas de influencia, por sectores y por parroquias. Uno le está dando la información al niño en la escuela que el módulo que tiene al lado en su área de influencia está prestando el servicio. Y ese ha sido uno de los métodos más importantes en el cual nosotros tenemos. Nosotros tenemos en menos de 21 días más de 10.000 personas vacunadas en nuestros módulos de salud. El director de salud de la alcaldía de Caroní agregó que la meta planteada es lograr la vacunación de al menos el 85% de la población a nivel municipal, que actualmente supera el 1.000.000 de habitantes, y expresó que en función a este objetivo han alcanzado el 60% de personas vacunadas con polio oral, polio intramuscular, hepatitis, fiebre amarilla, toxoide difterica y toxoide antitetánica. Admitió que deben continuar trabajando para masificar la vacunación en el área y garantizar de manera prioritaria la salud de grupos de riesgo como embarazadas, niños, adultos mayores y personas inmunodeprimidas. Esta es la información que podemos aportar desde el Estado Bolívar. Regresamos al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a María de los Ángeles Leña desde el Estado Bolívar, y de allí, de la región sur del país, nos vamos al occidente, específicamente al estado Zulia, con nuestra compañera Lucía Urdaneta. Y vale destacar que según el boletín epidemiológico de ese estado, por ejemplo, tuvo en la semana 52 del año 2016 un 72,73% de repunte de parotiditis. Bueno, se presentaron allí solamente en ese estado los 4 casos que fueron registrados en el país. Veamos. Gracias por el contacto. Saludamos a quienes se encuentran en sintonía de Reporte Estelar. A propósito del tema que estamos abordando, el secretario de Salud en la región, Richard Hill, ha asegurado que viene fortaleciendo los programas de vacunación. Veamos. La mayoría de las inmunizaciones se están realizando. La meta de nosotros se viene cumpliendo. Hay algunos medicamentos que se tienen que colocar, algunas inmunizaciones, como es el neumococo, el de la hepatitis A, no entra dentro del concepto del Ministerio del Poder Popular para la Salud, y otros que estamos por recibir. En reunión con el ministro, el compromiso que pronto ya iban a terminar de llegar todo lo que son las inmunizaciones a los estados. Bien difícil tener que dotar nuestros hospitales con la alimentación, redistribuir los insumos hacia los hospitales, sobre todo los hospitales foráneos, los hospitales de la ciudad de Maracaibo. Bueno, ayer tuvimos una reunión con algunos directores de hospitales para ver cómo vamos solventando a la hora estratégica que podemos llevar los insumos a nuestros hospitales, pero no es lo correcto. Yo creo que el pueblo zuliano no se merece, lo que se merece es que puedan llegar estos insumos, lo que tenemos, el 80%, el 70% de los insumos que nosotros contamos, lleguen directamente a los hospitales. Gil indicó que de igual forma continúan con la dotación de insumos y demás medicamentos a los distintos centros de salud. Por ahora es la información que desde el Estado Zulia nosotros podemos aportar, y de esta manera devolvemos el contacto al estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias a Lucía por tu aporte. Ahora le vamos a complementar la información con una gráfica que salió publicada por la Agencia Venezolana de Noticias el pasado 30 de mayo, y es que más de 160.000 niños fueron inmunizados en el estado Anzoátegui durante jornada de vacunación de las Américas. Este sería uno de los estados que se destacó. Unos 161.089 niños y jóvenes del estado Anzoátegui fueron vacunados durante la jornada de vacunación de las Américas. Esto lo informó la coordinadora del programa ampliado de inmunización del Instituto Anzoáteguense de la Salud, Briseida Figueroa. Apuntó que la meta planificada o planteada para el inicio de la jornada era vacunar a 151.491 pequeños. Destacó que la aplicación de la dosis de toxoide dictérico tetánico para combatir y prevenir la difteria estuvo dirigida a la población de 7 a 15 años de edad en 7 municipios específicos de la región. Además, sostuvo que se aplicaron 240 centros de asistencia médica, o las vacunas se aplicaron en esos 240 centros, pero además el equipo se desplegó en 391 instituciones educativas a fin de iniciar y reforzar los esquemas de vacunación de la población infantil. Compartimos con ustedes ahora sí algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta Reporte Vacunas. Nos dice Vicente Franco: Cúcuta asiste a los tachirenses con las vacunas faltantes.
Jorvin García, el gobierno nacional debe abrir el canal humanitario para que entren medicamentos, vacunas y así salvar vidas. Aníbal Gómez opina que el gobierno es responsable por muertes a falta de vacunas, delito de lesa humanidad que no prescribe. Germán Alexander, en los 80 y 90 había que hacer campañas para que la gente se vacunara, hoy la gente tiene que comprar la salud fracasada. Y a esta hora, y muy a propósito con el tema y la falta de medicamentos, vamos a hacer otros servicios públicos, comenzando con el señor Rafael Aristigueta, que necesita, o tenemos antes el de la señora Marixa Ruiz Ulcón, sucralfato en tabletas de 1 gramo. Repetimos, Ulcón, sucralfato en tabletas de 1 gramo, Ceniden, que es la paroxetina de 40 miligramos y el Decadurabolin en ampollas de 50 miligramos. Por favor, comunicarse al 0414-707-3665. 0414-707-3665. También necesitamos con carácter de urgencia para el señor Rafael Y continuamos en Reporte Estelar y nuevamente a esta hora vamos a establecer contacto con Carlos Peñalosa. Para la jefa del Servicio de Infectología del Hospital Universitario de Caracas, María Eugenia Landaeta, la reaparición de enfermedades ya erradicadas como la difteria demuestran la existencia de un precario sistema de prevención en el país. Hay 45% de cobertura de vacuna de difteria en Venezuela. La vacuna de difteria viene en forma combinada con otras 2 vacunas que son el toxoide tetánico y la vacuna de la toferina. Esa vacuna se pone obligatoria por el programa ampliado de inmunizaciones a los 2 meses, 4 meses, 6 meses, 1 año y medio y 5 años. En el momento en que hay una cobertura vacunal tan baja, todas las personas son susceptibles. Cuando viene un caso, por ejemplo, de Brasil, donde ellos tienen algunos casos endémicos de difteria, a la zona minera, por ejemplo, y las personas son todas susceptibles, se produce inmediatamente un brote. Landaeta planteó su preocupación por la reaparición de estos padecimientos que pueden ser controlados a través de la correcta cobertura inmunológica. Hay difteria, hay toferina. Ha habido algunos casos esporádicos de tétanos, que también teníamos bastante tiempo que no lo veíamos. Y, por supuesto, hay otras fallas importantes como las vacunas de hepatitis, como hepatitis B, por ejemplo, que sí está en el esquema de sanidad. Hepatitis A no está en el esquema, pero sería una vacuna muy importante colocar porque nosotros somos país endémico. Y así sucesivamente, tantas enfermedades que son prevenibles por vacuna y que le ahorrarían tanto dinero al Estado en medicamentos, en hospitalizaciones. Para la infectóloga, resulta además necesario retomar las campañas de vacunación de manera regular. En la época, digamos, antes de este gobierno, lo que se hacía para alcanzar la cobertura era que se hacían 3 campañas durante el año y ahí se completaban todo lo que quedaban pendientes pues, de ser vacunados. Hoy en día eso ya tampoco se está haciendo. Entonces la gente depende de que no solamente de buscar las vacunas en los sitios de salud pública, en los dispensarios, unidades sanitarias, en los ambulatorios, etcétera, sino que exista disponibilidad. María Eugenia Landaeta consideró necesario incrementar los niveles de información de la población en torno al tratamiento y control de estas enfermedades. La docente universitaria recalcó la importancia de la vacunación como mecanismo de prevención en materia de salud pública, al tiempo que hizo hincapié en la necesidad de abordar los problemas de nutrición de los venezolanos para incrementar el nivel inmunológico. Del Valle es parte de la información que más temprano pudimos recopilar para el tema que se desarrolla y con esto el contacto va nuevamente contigo en el estudio de Reporte Estelar. Muchísimas gracias, Carlos. Sin lugar a dudas, el tema de la salud muy preocupante y sobre todo el llamado ese al gobierno nacional a tomar medidas en el asunto porque la situación cada día pareciera empeorarse y además comienza
la solución y el saneamiento en Venezuela por tener una población sana. Antes de despedir, rapidito, tengo un servicio público. Se necesita con carácter de urgencia Soladex de 3.6 miligramos para Yelixa Zambrano al 0412-299-0429. Soladex de 3.6 miligramos para Yelixa Zambrano. Es urgente. Muchísimas gracias. Pasen feliz noche.